Vamos entonces con Marcelo y con Juan José, les doy la bienvenida. Es un gusto que estén acá con nosotros. Fue muy placentero esta semana. Juan José cumplió sus primeros 90 años, y ha recibido todo tipo de homenajes muy merecidos. Y a mí me alegra mucho ver que una persona que siempre se mantuvo fiel a sus ideas y que muchas veces o gran parte de su vida lo pasó en una especie de ostracismo, produciendo siempre, siendo muy exitoso con sus libros, pero sin tener un reconocimiento social, por decirlo de alguna manera, haya llegado hoy a transformarse en una persona en la que todo el mundo respeta, alaba y quiere homenajear por muchos motivos. Así que nada, te dejo a vos con la palabra, Diego, y le damos la bienvenida a Marcelo y a Juan José. No, simplemente darle la palabra a Marcelo y a Juan José y que arranquen. Ya saben que hay alguna gente que se anotó para preguntar, pero simplemente darles la palabra a ellos. Sí, la idea es esa, que presenten el libro, de qué trata, más o menos qué es lo que dice, y después dar lugar a las preguntas de la gente sobre el libro o sobre lo que la gente quiera, porque acá somos populistas un poco también. ¿Están? Sí, pero no se desmuteó el micrófono, Marcelo. Ahora ¿Ahora? sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos el dúo Así. Hubo Fiestas, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy singular ser coautor, escribir un libro con un mito, ¿no? Porque Juan José hoy en día es una especie de monumento de la literatura política argentina y de la filosofía en general, de la filosofía política, y la verdad que es una experiencia singular poder escribir un libro con él. Quizás después voy a contar, si tenemos tiempo, alguna anécdota que en algún punto vas a ver involucrado, y ahí en esta no te voy a hacer quedar mal, Fernando. Alguna anécdota que muestra particularmente, que es inversamente proporcional en Juan José, la rigurosidad intelectual y su falta de practicidad en las cuestiones de todos los días, ¿no? Lo cual era muy interesante cuando íbamos haciendo el libro, porque justamente muchas veces se olvidaba de cuestiones prácticas, pero me daba ideas que eran geniales, ¿no? Y entonces eso también lo hizo muy interesante. Pero Déjame interrumpirte para decir esta, que es maravilloso. No me acuerdo qué escritor decía de Einstein, que lo asombraba cómo una persona tan hábil para moverse en un universo de n dimensiones se movía tan torpemente en uno de 3. Claro. Después voy a dejar la anécdota voy a dejar la anécdota para el final. Empiezo por contar un poco de qué se trata el libro. Juan José va un día al mes y medio de la cuarentena, pues ya la cuarentena estaba más o menos en el mes y medio, mes de mayo, a TN, al programa de Diego Seidman, y le dice de pronto: si todos los comerciantes se están fundiendo, si la gente, los alumnos no están teniendo clases, si hay toda una situación que es terrible, que hay gente que no puede hacer changas y no tiene para comer, en la disyuntiva esa que existe entre cumplir la norma de la cuarentena o ir a hacer una changa y poder llevar la comida a la mesa de la casa para los chicos, obviamente que hay que optar por no cumplir la ley. Y entonces plantea la idea esta de la desobediencia civil. Que escandalizó al propio Seidman en ese momento. Llegó a decir: me sentí como en un avión que empieza a moverse. Con las turbulencias. Y las turbulencias. Y las azafatas dicen: aprieten los cinturones, no sabemos dónde vamos a ir a parar. Después aceptó totalmente y hoy es uno de los principales seguidores de esta doctrina. Claro, la ignorancia total de los intelectuales argentinos, de los hombres de cultura en general, dentro de los cuales entran los periodistas de opinión, es tal
que no conocían ese término. Creían que lo había inventado yo en ese momento. Ahora ese término existe desde el siglo XIX. El primero que lo usó fue Henri David Thoreau. Henri David Thoreau, que es poco conocido, pero se divulgó a través de todos los grandes economistas del siglo XIX y luego del XX. Casi todos los filósofos políticos del siglo XX, John Rawls, Ronald Dworkin, el alemán Habermas, casi todos. En la Universidad de Harvard, la idea de desobediencia civil es una de las ideas más intensas que tratan de transmitir en las cátedras de Derecho Político. Y vamos a tratar de explicarle a la gente de qué se trata y por qué tiene una importancia tan sustancial como la división de poderes o como cualquiera de los otros elementos tan ricos de las ideas de democracia y de república. Esos son los aspectos fundamentales de la democracia. Y viene a contestar a un dilema importantísimo en la política y en la vida humana también, que es la diferencia entre lo legal y lo legítimo. ¿Cree la gente que la desobediencia civil es un atentado a la legalidad? Somos anarquistas, nos llamaron algunos, antisistema. Sí, que vamos en contra de las instituciones. De ninguna manera. Ahora, lo que hay que ver es, digamos, tenemos de un lado las dictaduras. En una dictadura la desobediencia civil no tiene sentido. Porque frente a una dictadura no tiene mucho sentido que el súbdito vaya a pedirle al dictador, vaya a tratar de cambiar la norma del dictador. El dictador, obviamente, Ceausescu no le iba a hacer caso, ni Pol Pot le iba a hacer caso. Lo mandaban preso o lo mataban. Entonces, en una dictadura lo que hay que hacer es la revolución o el tiranicidio directamente, fuente ovejuna, ¿no? Del otro lado estaría una democracia que se acerque casi a lo perfecto y cuyas fallas puedan ser resueltas a largo plazo. Si las fallas en una democracia pueden ser resueltas a largo plazo, entonces tienen que ser resueltas mediante el voto. Pero el problema es que las elecciones, el sistema democrático, es un sistema discontinuo. No es que la gente está votando todos los días, sino que se vota cada 4 años, o cada 2 en todo caso, pero cada 4 para elegir al Poder Ejecutivo, o cada 5, cada 6, depende del país. Entonces, ¿qué pasa en ese hiato intermedio cuando existen situaciones de ataque, de restricción a las libertades individuales centrales del ser humano, que básicamente es la vida, la libertad y la propiedad? Ya en el siglo XVII, John Locke planteaba la idea de que antes del contrato social, los seres humanos tienen estos 3 derechos y pueden repeler cuando alguien le quiere sacar la vida, le quiere sacar la libertad, le quiere sacar la propiedad. Como no existe un poder, digamos, de policía en la situación presocial, es el propio individuo el que sale a repelerlo. Ahora, en una sociedad ya armada, la desobediencia civil es una forma de transgredir la ley. Sí, es una violación de la ley, efectivamente, pero es una violación de la ley pública, es decir, que los ciudadanos le dicen, vamos a hacer esto, ¿por qué es pública? Porque la idea justamente es conmover la idea comunitaria de justicia y que el Estado modifique esa conducta injusta. Por ejemplo, los negros tenían, digamos, en Estados Unidos, tenían que cederle el asiento a los blancos cuando no había asientos suficientes en los ómnibus. Entonces, ellos, cuando Rosa Parks le niega el asiento a un blanco, lo que hace es públicamente denunciar esa injusticia. No lo hace. Esta es la diferencia con un delito. El delito también es una violación de la ley, pero el delito se esconde, lo hace a hurtadillas. En cambio, en la desobediencia civil se hace de modo ostensible, porque lo que se busca es modificar la ley. La otra cuestión es que sea no violento, es decir,
esos que fueron al Congreso a tirar piedras cuando Cambiemos intentó cambiar la ley previsional, eso no es desobediencia civil, porque ahí es violento. Si hay situaciones de violencia, eso no sirve. Ahora, la señora Sara, que iba con su sillita a tomar sol en medio de la cuarentena, violando la norma de la cuarentena, sí es desobediencia civil, porque ella lo que hacía era una situación que no molestaba a nadie, estaba sola con su sillita, a 3 kilómetros no había nadie, no podía contagiar a nadie, no podía ser ella contagiada. Por eso cuando el policía se le acerca, después que le mandan 3 patrulleros para remover a una pobre viejita de 80 y pico de años que estaba tomando sol, ella dice, soy una pobre vieja de 80 años que está tomando sol. Tomar sol para un viejo es bueno. Es decir, que ella lo que hace es, ante los policías, apelar al sentido comunitario de justicia. Entonces, tenemos que es una violación pública, no violenta y tendiente, por ende, a que el Estado modifique una norma. No todo el sistema jurídico, sino una norma específica. Cuando, por ejemplo, los gays del Greenwich Village no los dejaban sentarse vestidos de drag queen o de lo que fuere, con pelos teñidos o lo que fuere en los bares del Village, ellos lo que hicieron fue reaccionar frente a eso y decir, vamos a sentarnos acá. Y cuando vino la policía, le dijeron, no nos vamos de acá. Y llamaron a todos sus compañeros de todo Nueva York, y todo Nueva York se centró en ese bar y los policías no podían salir. Y ese día es hoy el Día del Orgullo Gay. Es decir, la modificación de una partecita de la ley que viola derechos individuales es a lo que apunta la desobediencia civil. Entonces Juan José, lo que le decía Seidman es, acá están matando gente, porque habían matado a Luis Espinosa en Tucumán, había desaparecido un chico en la provincia de Buenos Aires, habían matado 2 personas en San Luis, están atacando el derecho a la libertad porque no te dejan circular, no te dejan, digamos, uno tiene derecho a llevar el pan a la mesa de su casa y de los hijos, no te están dejando trabajar para que lleves el pan y que tus hijos puedan comer, no te están afectando tu propiedad, porque en principio te sacan tu auto y no se sabe si te lo van a devolver, y peor aún, por detrás de la cuarentena empezaban ya a romper silobolsas, a atacar, a sacar leyes para intentar incautar empresas, como fue el caso de Vicentín. Es decir, que los 3 derechos básicos de los que hablaba Locke estaban los 3 afectados. Entonces Juan José dice que de una sola vez levanten todas las persianas y todos podamos empezar nuevamente a trabajar. Esto no era anarquismo, es simplemente una forma, la desobediencia civil, de enriquecer la democracia. Habermas, Rawls, Dworkin, todos los grandes filósofos políticos y filósofos del siglo XX sostienen que la desobediencia civil no solo no transgrede la democracia, sino que es una forma esencial de enriquecerla. Básicamente es la diferencia que hay entre legalidad y legitimidad. La legalidad no es eterna e inmutable. Es una obra de los hombres que sirve para determinado momento. Legalidad la tenían los nazis, porque los nazis habían hecho leyes y los condenados por el nazismo se sometían a jueces que se referían a determinadas leyes de la Constitución escrita. Que podían ser injustas. Por ejemplo, Sophie Scholl. Sophie Scholl era una chica, una bióloga, una estudiante de biología, que la Rosa Blanca. Claro, la agarraron por repartir panfletos, la juzgaron y la ejecutaron el mismo día. Algo estaría mal en esa ley, pero ahí ya era una dictadura. En ese momento ya era una dictadura y ya no se podía hacer nada. Algo estaría mal en esa ley porque hoy una plaza de Múnich se llama Sophie Scholl. ¿Y quién era el jurista? ¿Quién era el jurista que defendía? Carl Schmitt. Hoy admirado por toda la izquierda, eso es lo que hay que repetir, no solamente por la derecha, que tiene toda la lógica del mundo, que la derecha sino por la izquierda. La izquierda apoya, toda la izquierda apoya a Carl Schmitt, empezando por la Clau, Todos apoyan a Carl Schmitt. La legitimidad, cuando una ley
es ilegítima es cuando nace la desobediencia. La desobediencia civil valora o defiende la legitimidad, no la legalidad. La legalidad es algo que puede cambiar de una época a otra, o que puede ser impuesta en contra de la voluntad popular. La legitimidad es aquello que está de acuerdo con la condición humana, con las leyes, con las normas fundamentales de una democracia, como son la libertad de circular, la libertad de comunicarse, la libertad de ser educado. A mí, que yo trato de disimularlo, pero soy abogado, y yo cuando entré en la Facultad de Derecho, yo entré en el año 77, 78, y yo tuve de profesores a los grandes maestros no bien entré en la facultad, tenía a Genaro Carrió, a Carlos Santiago Nino, a Eugenio Buligina, esos grandes maestros que en general eran casi todos como Carl Schmitt y positivistas, no porque siguieran a Carl Schmitt, sino porque seguían a Hans Kelsen. Hans Kelsen fue como el gran teórico del positivismo. Ahora, que Carl Schmitt también fuera positivista, en un punto me hizo reflexionar. Y este libro es todo un intento, de avanzar sobre esa idea del positivismo tan extraña en Carlos Santiago Nino, que era un genio absoluto. Carlos Santiago Nino era un genio absoluto y desde el punto de vista político incluso fue quien influyó mucho en Alfonsín, junto con el Grupo Esmeralda, que trajeron a Norberto Bobbio a la Argentina. Y hicieron otras cosas malas hicieron, que yo las voy a decir. Pero más allá de eso, el positivismo exacerbado de Carlos Santiago Nino es llamativo, porque justamente estábamos en un país en donde había habido 6 o 7 golpes de Estado. Entonces, en un país en donde la ley no lograba autoabastecerse, era muy extraño que alguien dijera hay que cumplir la ley a rajatablas en cualquier caso, justamente cuando la ley era incapaz de autoabastecerse y que se cumpliera. Es decir, que el milagro del cumplimiento de la ley tenía que venir desde afuera, ser externo. Era un milagro verdaderamente. Y esto es el milagro que produce la gente. La gente es la que logró que terminaran las monarquías absolutistas. La gente es la que logró que terminara la esclavitud. Sin desobediencia civil, todos estos horrores legales, por supuesto, habrían continuado indefinidamente. Todas las dictaduras militares argentinas fueron perfectamente legales. Desde el primer golpe de Estado, que fue el que marcó la línea, que abarcaría todo el resto del siglo XX, fueron legalizadas por el Poder Judicial, menos 1 o 2 jueces que estuvieron en contra. Y así todos los golpes militares fueron legales, ilegítimos, pero legales. Entonces hay que diferenciar bien. Yo no puedo respetar, no puedo considerar a un gobierno que no sea legítimo, ¿no? Por ejemplo, el gobierno actual, ¿no? Lo cual no significa que vaya con piedras en el bolsillo o que me enmascare para ir con un palo a destrozar bancos en la plaza y a herir a la gente. Eso es distinto. Y acá en este caso es un caso típico de defensa de la legitimidad contra la legalidad. Lo mismo pasa con respecto a otros rubros, como por ejemplo la discriminación sexual, etc. No son legales, son legítimos. Ahora empiezan a ser legales también, gracias a la lucha de la gente. Porque la igualdad de las mujeres, la igualdad de los homosexuales y la igualdad de los negros en Estados Unidos surgió de la lucha de las calles. No surgió en los tribunales por una reforma de la ley, surgió en la calle, básicamente, y en algunos medios de comunicación. Bueno, piensen, por ejemplo, si los católicos esperaran la autorización del Papa para usar preservativos, podrían seguir indefinidos. Y es una norma
que para los Es católicos un caso rige. típico de desobediencia civil. Nadie, muy pocos católicos obedecen a la ley de la preservación Del no uso de preservativo. del uso del preservativo. O anticonceptivo. Muy pocos, porque si no, todas las familias católicas en la Argentina y en otros países tendrían 10 hijos y no los tienen, tienen uno o dos. Eso a partir de la década del 20. Es el triunfo de la legalidad sobre la legitimidad. De la legitimidad sobre la legalidad. De la legitimidad sobre la legalidad. Yo me quedé enganchado con el Grupo Esmeralda. Contanos, Sebrelli, ¿qué hizo el Grupo Esmeralda? ¿Por qué te parece? ¿Por qué tan crítico? El Grupo Esmeralda es malo porque intentó algo que ahora se vuelve a intentar, sin que todavía forma parte de un grupo, hoy lo que llamamos hoy burlonamente Corea del Centro, intentó fusionar al alfonsinismo con el peronismo, con cierto peronismo más factible, el que se consideraba el de Cafiero, al Toyo Cafiero. Bueno, efectivamente eso duró un tiempito, sirvió para que los radicales apoyaran a Alfonsín con el golpe de Rico, por ejemplo, el último golpe militar fracasado en la Argentina. Pero, ¿cómo terminó esa alianza del radicalismo con el peronismo? Llegaron hasta poner un ministro de Trabajo peronista, cosa que es un disparate. Bueno, el ministro de Trabajo se fue dando un portazo. Y finalmente lo empuja. Sí, exacto. Y finalmente Alfonsín tuvo que irse del poder. Fue un golpe militar, un golpe civil, silencioso, pero que lo obligaron a abandonar el poder sin que ningún peronista lo defendiera. Es decir, que eso es lo que nuevamente vuelve a intentarse hoy en el grupo muy numeroso de algunos peronistas moderados y de cierta oposición. Eso, lo peor es que de cierta oposición creen que hay que, dentro aún del partido de Macri, dentro aún del partido de Macri, que ya empieza a abrirse la grieta, ¿no? Y la grieta está porque hay una mitad con personajes muy poderosos, no los voy a nombrar, todos los conocen, con personajes importantes, que están a favor de la alianza con el peronismo y que acusan el fracaso de Macri precisamente porque no haberse aliado con el peronismo. La alianza, yo no niego que debe haber acuerdos en lo inmediato, al corto plazo, cuando necesitamos una ley, sacar una ley y no tenemos los votos necesarios, por supuesto tenemos que tratar de buscar en el opositor que nos dé su apoyo. Eso sí, pero a largo plazo no. Y acá el problema de la Argentina no es un problema que se resuelva con medidas a corto plazo. Es un problema estructural. La Argentina emprendió un mal camino desde la década del 40, con el golpe militar del 43. En realidad ya de antes, del 30, pero del 30 fue un fracaso. La dictadura del 30 fue un fracaso y volvió un liberalismo, si bien fraudulento, pero liberal. Y bueno, y ahora estamos en eso, en tratar de conciliar con aquellos que no hay posibilidad de conciliar individualmente, sí. Individualmente hay personas muy respetables. El caso de, ¿cómo se llama? En el caso de peronistas, de Pichetto, por ejemplo. Pichetto, a quien yo admiro mucho, me parece un tipo, yo lo conocí a Pichetto antes de que se uniera con el discurso que dio en el Congreso sobre el aborto, que yo dije, esto yo lo suscribiría. Ahí conocí a Pichetto. Bueno, individualmente hay mucha gente
notable, pero son muy pocos. Pero en masa no, porque el peronismo tendría que deshacerse en lo esencial para poder aliarse. Primeramente, el peronismo no cree, desde Perón, hasta la actualidad, no cree en los partidos, cree en la comunidad, cree en la comunidad orgánica que abarca a las masas y no cree tampoco en la división de poderes, cree en un líder carismático que se une en forma directa con las masas. Esa es la base, es lo único que une al peronismo de Perón con el kirchnerismo, es eso, básicamente. Después cambia, las cosas económicas y demás, los detalles cambian. Unos pueden estar a favor del matrimonio gay, otros no. Esos son detalles secundarios, pueden cambiar de acuerdo a la época. Pero la base fundamental es esa. El peronismo es un movimiento que niega totalmente a los partidos, porque los partidos dividen parte. El peronismo no es una parte, es el todo del país, la nación y el pueblo. El pueblo es uno, la nación es una, y solamente pueden ser representados por un líder, no por un congreso o por varios. Eso es lo esencial. Si los peronistas hacen esa reforma interna, bueno, será un partido más. Hubo un intento cuando el primer fracaso del peronismo, que es cuando gana Alfonsín en el 83. Ahí hubo un intento, entre otros auspiciado por Cafiero, que en realidad no creía en eso. Cafiero, después, como lo demostró, es un peronista auténtico, cree en el movimiento. Pero en ese momento, tácticamente, renuncia al movimiento y creen que se puede llegar a un acuerdo con... Eso duró un suspiro y finalmente lo sacaron a puntapiés a Alfonsín. Eso es lo que se logra. Es decir, que una alianza a fondo, no una alianza circunstancial para sacar unos votos en el Congreso y sacar una ley, que eso es perfectamente aceptable, sino una alianza de forma, una alianza tipo la Moncloa, es imposible con el peronismo. Podrán aliarse los socialistas con los radicales, con los macristas, eso, y con algunos otros, está perfecto. Pero con el peronismo no, porque hay la esencia filosófica, política del peronismo, niega toda posibilidad de unión con otros partidos, con partidos republicanos y democráticos. Eso es la base. Por eso yo soy democrático, aunque la democracia sea una minoría, y eso es lo que me reprochan. Me dicen que es una democracia elitista. Es una democracia elitista que intenta ser lo más amplia posible, intenta crecer. Y yo veo que está creciendo, porque estos grandes movimientos, estos banderazos que reúnen multitudes, revela que algo está cambiando, y que, de cualquier manera, Macri, a pesar de los graves errores cometidos, sobre todo en economía, en política no, pero en economía sí graves errores, ha sacado unos votos considerables. No fue una derrota total. Y tiene posibilidades de volver, pero va a volver sin una unión con el peronismo, porque eso finalmente va a gobernar. El peronismo lo va a dejar de lado, no bien llegue al poder. La historia lo demuestra, siempre ha sido así. Bueno, y eso está en... Perdón. ¿Cómo? No, termina Juan José y después le pasamos a Diego. Esa gente, esos, lo que llamamos burlonamente la Corea del Centro, existe no solamente en la oposición entre los radicales y demás, sino que existe dentro del propio partido macrista. Existe. Y eso es lo que va a llevar a la grieta
del, del macrismo y que lo va a llevar finalmente a la derrota. O a la derrota antes o a la derrota si llega a triunfar en un próximo gobierno. Eso es así, la historia lo demuestra. Puede ser que haya algo nuevo, algún imprevisto. La historia no está determinada fatalmente, pero hasta ahora la historia ha sido así. Todo intento de los auténticos demócratas de unirse al peronismo han terminado con caer en una trampa. No caigamos en otra. Ya se cayó en una trampa. Todavía hasta hace poco estaba ese triángulo del presidente con Kicillof y con Rodríguez Larreta. ¿Qué le trajo a Rodríguez Larreta? Que al poco tiempo lo asaltaran, le metieran la mano en el bolsillo y le sacaran millones. Eso es lo que ganó Larreta. Eso es lo que ganó Larreta. Ahí tienen un ejemplo. El peronismo, lo bien te distraes, te metió la mano en el bolsillo. O te pegó la puñalada en la espalda, como vulgarmente se dice. Bueno. No sé vos, lo que pensás vos de eso. Gorila que está, Sebrelli, ¿eh? No, gorila. Yo no soy gorila porque yo he estado en contra de la Revolución Libertadora, he estado en contra del bombardeo de Plaza de Mayo, he estado en contra de Aramburu, he estado en contra de todo eso. Es decir que, en cambio, en tanto, he estado siempre en contra de los militares, en tanto que la izquierda estuvo a favor de los militares en muchas ocasiones. El Partido Comunista hizo la apología del régimen de Videla como la salvedad frente a la extrema derecha de los militares. Y la única vez en mi vida que yo firmé una declaración de la que me arrepiento toda la vida fue que la firmamos David Viñas y yo, los dos. La que firmamos a favor de la época que ya estábamos casi en una guerra civil entre azules y colorados, firmamos una declaración a favor de los azules contra los colorados. Ese fue el único error de mi vida. Manejados por el PC, por supuesto, maniobrados por el PC. Y éramos ingenuos. David Villas hacía cualquier cosa. Y yo todavía era un ingenuo que creía que el Partido Comunista podía ser un aliado. No, no lo era. Hoy lo mismo podría decirse del peronismo. Yo no firmaría nada, aun cuando fuera. Que te acuerdes de aquella, del apoyo del PC a Videla, que se exteriorizó en aquel famoso titular de Nuestra Palabra, que era que había que defender a Videla del golpe fascista, ¿no? Porque del golpe fascista. Hay mucho que defender a Alberto del golpe kirchnerista también. Sí. Después estaban los dos comunismos. El comunismo stalinista estaba con Videla y el populismo maoísta estaba con Isabel y López Rega. Bueno, más aún, ¿no? Porque eso ya en el año 81, cuando ya había pasado bastante del proceso, un famoso pintor, Antonio Berni, que pertenecía al Partido Comunista, lo llamó a Sebrelli, lo citó tomando té, para hacer más pintoresca la cosa, en la casa de John William Cook. John William Cook estaba muerto y la casa lo heredó. Santa Fe y Libertad. Cuñada, una casa elegante. Santa Fe y Libertad, que en realidad era la hermana de Alicia Guren, ¿no? Alicia Guren. Tomamos un té exquisito en vajilla de plata. Es lo que hoy es la vinería Fénix, ¿no? Lo que hoy es la vinería Fénix. Exacto. En esa época había un café. Y cuando Berni tenía que hacer una cita así, una cita medio turbia, lo citaba en la casa de la hermana de Alicia Guren, que era la amante de Berni, aparentemente, ¿no? Sí, en los últimos años. Alicia Guren era la mujer creo que terminó desaparecida, Alicia Guren, y era la mujer de John William Cook. ¿Y para qué todo quedó en la hermana? ¿Para qué lo citó Berni
el comunista Bernie, Antonio Bernie, a Sebrelli. Macera. Que apoyara la candidatura de Macera. Sí, pero Me dijo, mire, yo le voy a decir algo que a usted le va a asombrar, pero Macera es un socialdemócrata. Es un socialdemócrata. Va a crear un partido socialdemócrata, por eso estoy yo y va a estar usted, y me nombró otros intelectuales. Osvaldo Lamborghini, por ejemplo. Osvaldo Lamborghini, varios intelectuales que pasan por la izquierda iban a apoyar a Macera en ese partido, que nunca se hizo. Pero el huesito de pollo nos salvó de ese partido, porque pocos meses después de eso, en el mismo año 81, Antonio Berni se atraganta con un huesito de pollo que estaba comiendo, va al sanatorio, una mala praxis y muere. Sí. Bueno, vamos murió con atragantado. Muchachos, paremos un poco nosotros, porque si no armamos una tertulia del Olmo acá mismo y la gente quiere hacer algunas preguntas. Así que dado que nosotros nos hemos excedido, les pedimos a ustedes que sean breves y que dirijan preguntas concretas, una sola, y que digan a quién está dirigida, ¿ok? Manejá vos, Diego, dale. Sí, muy bien, muchísimas gracias. El primer turno es para Fabio D'Alessandro. Fabio, por favor, como dijo Fernando, brevedad y una única pregunta. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Marcelo, Juan José, Fernando, Diego, a todos. Un placer estar con ustedes. La pregunta es, ya que estaban hablando en general del peronismo, Mauricio Macri sacó más votos que en el 2015, ustedes lo vieron, lo aclararon, incluso Fernando lo habla muchas veces, pero la pregunta es si esta unión del peronismo con la que ganaron las elecciones va a ser duradera en el tiempo, es decir, se van a producir fisuras, hay muchas rispideces, hay mucha fricción, incluso con las leyes que había puesto Massa en diputado y que después Cristina se la sacó, con algunos puntos en los decretos. Entonces la pregunta es esa, para que la quiera contestar, si ustedes ven duradera esta unión que hizo triunfar el peronismo sobre Macri en las elecciones pasadas. Gracias. Juan José. No es duradera para nada. No es duradera. No está en la mente, por lo menos, de cierto sector de Macri y de cierto sector del macrismo. Sí, tal vez en algunos macristas muy prestigiosos, sí, tal vez. Yo tengo mis dudas con respecto, espero que me equivoque con respecto Yo soy menos escéptico. Larreta. Yo soy menos escéptico. Creo que hay, sí, gente a la cual Macri le ha tomado particular inquina, diría, o fastidio, y hay gente dentro del PRO que está, bueno, hay gente que está ya en cualquier lado, ¿no? Pero dentro de Cambiemos, mejor dicho. Pero en general no soy tan escéptico. Creo que toda esa experiencia que fue de las elecciones del 2011, cuando era imposible unir nada, y esa experiencia yo creo que la oposición hoy la tiene, y no creo que se desuna tan fácilmente. Hubo un periodo, el periodo del triángulo que había formado Larreta, Kicillof y Fernández. Sí, pero estaba encantado. Sí, pero... ¿En qué terminó que le metieran las manos en el bolsillo a Larreta y le sacaran una buena tajada? Así siempre terminan así. Las uniones con el peronismo terminan siempre así. Yo no sé si la pregunta estaba dirigida a la oposición o al oficialismo. Me parece que estaba dirigida también al oficialismo. ¿No, sí, sí, al oficialismo. O sea, la pregunta es si la coalición entre Massa, que era el partido del medio, que Mancha venía del medio, y el peronismo, el kirchnerismo, va a ser duradera. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo analizo así. Yo creo que hay una parte muy importante de la sociedad argentina que tiene un sentido de la realidad peronistamente correcto y que de alguna manera añora una especie de reconstitución del peronismo, dejando afuera a, entre comillas, los extremos. Los extremos vienen a ser Cristina de un lado y Macri, Bullrich, Iglesias y los locos del otro. Creo que eso es muy fuerte, esa tendencia. A veces se expresa con claridad, a veces no.
Pero en el fondo es la idea del peronismo, ¿no? Eso es como los colectiveros que es el viejo colectivo 1114 con las luces violetas, qué sé yo, los espejitos de colores, con muchas figuras para disimular eso, pero que básicamente es eso. Es una especie de nostalgia del hermafrodita, ¿no? De reconstrucción de la parte peronista no macrista de un lado con la parte peronista no kirchnerista del otro. La pregunta es si eso, que muchos llaman la ancha avenida del medio, va a subsistir o no. Yo creo que no. Yo creo que si se constituyera, incluso recrearía un escenario de 3 polos en el cual en 2015 ganó Cambiemos. Podría ser desde ese punto de vista hasta favorable. Me parece que el fracaso de este gobierno, distinto sería si este gobierno lo estuviera haciendo bien, ahí probablemente hubieran tenido una chance de reconstituir todo alrededor de Alberto. Creo que tuvieron esa oportunidad, creo que pasó esa oportunidad, y creo que no, que en este momento, para empezar, extremista es Cristina, nosotros somos extremistas de la República, de las instituciones, la verdad que asimilarnos asimilar a quien defiende con toda convicción y con todo esfuerzo, y a los gritos si es necesario, las instituciones con quienes las destruyen, es no entender cómo está organizada la cosa. Yo creo que, yo soy optimista como en ese sentido, creo que ellos enfrentan una alta posibilidad de división, porque el fracaso siempre divide. Yo entrené 20 años equipos deportivos. Cuando salís campeón, quedan todos amigos. Yo el último equipo que dirigí en Italia, en el 94, salí campeón. Todavía cuando voy a Italia me piden por favor que vaya a Gubbio, el país, el pueblito de donde vienen los Frondizi, a comer pizza con aquel equipo, porque salimos campeones. Los equipos que nos fue mal, es raro que queden juntos, ¿no? Así que yo creo que en un panorama que se anuncia muy problemático para el oficialismo, muy malo para el país, pero favorable a la oposición, el escenario más probable es que la oposición no se divida y el oficialismo sí. Ojalá. Ojalá, estoy de acuerdo con vos. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Es el turno de Humberto Bonanata. Humberto, ahí está. Muchas gracias, Diego. Un saludo a todos, Marcelo, Juanjo, querido Fer. La pregunta es para vos, Fer, porque se la he hecho ya a varios miembros importantes de Juntos por el Cambio, a Patricia, a Ernesto Sanz, a Cornejo, y ahora te toca el turno a vos. Y la verdad lo que he notado que no es que no la vean venir el caos social que se viene en la Argentina, sino que yo les pregunté si Juntos por el Cambio tiene preparada una red de contención social para lo que puede ser que el 2001 que le hicieron a Fernando termine siendo una película de Walt Disney frente a cuando el año que viene comiencen, bueno, ya vemos el padecimiento atroz de los jubilados. Ni Martínez de Oz fue tan crápula, porque Martínez de Oz no le prometió aumento. Lo que se está haciendo con los jubilados es atroz, con los trabajadores del Estado, la licuación de los salarios de los trabajadores por la inflación, es el ajuste más monetarista y pro fondo monetario, que por supuesto lo de Macri fue muchísimo más prudente. Lamentablemente, bueno, tuvimos la oposición, más que oposición era destrucción, en cambio ustedes tratan de ser lo más constructivo posible. Entonces, para darte la pregunta, a ver si vos me dejás conforme, porque los otros amigos, la verdad que muchos no me lo dijeron. ¿Entre ustedes hablan de lo que puede venir o tienen pensado cómo salir a contener a la sociedad para evitar males mayores? Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, gracias por hacerme esa pregunta. Es un honor los que me precedieron en la respuesta, pero yo creo que la situación, a ver, los que somos más críticos del gobierno y del peronismo, creo que permanentemente estamos señalando esto, el nivel de gravedad de la crisis y la amenaza que implica desde todo punto de vista un escenario de colapso social. Eso lo decimos siempre. A mí una cosa que
que me vuelve loco, por ejemplo, en la última sesión que tuvimos y en las últimas sesiones, el grado de irrealidad que se respira en el Congreso. Me parece que estuviéramos, no sé, parecemos la orquesta del Titanic realmente, desconectados de una realidad social espantosa. Al mismo tiempo, es cierto que el peronismo logra mantener ciertos resortes que les permiten el control. Uno por abajo y uno por arriba. Por abajo porque maneja la asistencia social, los punteros, los barrios, los piqueteros. Entonces eso, y eso ya lo conocemos. La caída de la Rúa se produjo con 38,3% de pobreza. Duhalde subió esa pobreza 50% en un año, llegó a 57,5%, con 27,5% de indigencia. Esa es la cifra más impresionante. Más de un cuarto de los argentinos no tenían para comer durante el 2002 de Duhalde, y sin embargo no explotó. Y eso fue sobre todo contención por abajo. Pero también contiene por arriba, porque no, uno ve, qué sé yo, con el riesgo país y con el dólar nos crucificaban, inclusive medios que ellos consideran parte de los poderes hegemónicos. Crucificaron al gobierno de Macri con las devaluaciones, con todo, y ahora reina una paz bastante extraña, donde claramente los medios son muchísimo menos alarmistas. Así que yo creo que es un escenario complejo. No sé, no tengo la medida de hasta dónde el peronismo, con esta doble tenaza, logra morigerar la situación social. Me parece que alguna cosa está pasando, porque si la CGT, como la semana pasada, ya empieza a hacer crítica, ¿no? Y tiene que salir Moyano a defender, si ya empieza por la CGT es que hay algo que se está gestando. Pero ¿a dónde va a llevar eso? No lo sé. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad republicana que es no hacer nada, absolutamente nada, en contra de la gobernabilidad. Nada, cero. Este gobierno fue elegido por 4 años y nosotros no podemos hacer absolutamente nada que tenga como objetivo que no termine el mandato. Al mismo tiempo, no tenemos ninguna responsabilidad de hacer que termine el mandato. Ese es un problema del gobierno, y que nosotros nos pongamos de furgones de cola para sostener la gobernabilidad me parece una locura. Me parece que es una responsabilidad de ellos que gobiernen, que lo hagan bien y que demuestren cómo gobiernan en situaciones difíciles. Porque los muchachos son campeones del mundo cuando agarran, qué sé yo, el Banco Central lleno de lingotes de oro, las joyas de la abuela para rematar, o el boom de los commodities. Cada vez que el peronismo gobernó en una situación de estrechez, terminó en un desastre, como fue lo que antecedió al golpe del 55, sin ninguna justificación del golpe, el desastre del Rodrigazo y de lo que hicieron y lo que están haciendo ahora. Que gobiernen y muestren que saben gobernar en situaciones de dificultad, como las que tuvo que gobernar Alfonsín, como las que tuvo que enfrentar De la Rúa y como las que tuvo que gobernar Macri, a ver si son tan buenos en el arte de la gobernabilidad, ¿no? Problema de ellos. Muy bien, el siguiente turno es para Pablo Castells. Sí, Pablo, ahí está, Pablo. Hola, sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas y la verdad que un lujo. Mi pregunta es la siguiente, para todos en realidad. ¿Qué posibilidades ven ustedes de que se cuaje un... Ahí se perdió. Ah, Se perdió, Pablo. hola, hola. Sacala el video, así se te escucha mejor. ¿Ahora sí? Dale, a ver. Decía, ¿qué posibilidades ven ustedes de que se cuaje un frente republicano, desde luego excluyendo al peronismo, del que pueda surgir una fórmula ejecutiva desde una interna, y qué pacto de la Moncloa tendría, o qué punto de pacto de la Moncloa tendría tal frente? Yo veo que algunos pueden ser acuerdos más fáciles, en lo discursivo al menos, como la independencia de los poderes, los checks and balances, respeto a la propiedad privada, libertad de expresión. Pero hay otros quizás más tradicionalmente liberales que pueden ser más polémicos, como la reducción del gasto público o un plan austero,
flexibilización laboral, no más cepos o cierta represión policial, como para dar previsibilidad, credibilidad e inversión. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad? Gracias. De nada, yo le paso la pregunta a Juan José y Marcelo. Ya la otra la contesté yo. En concreto, la pregunta ¿cuál sería? Porque, digamos, ¿qué es lo que planteas? Porque, digamos, lo que existen son ya, digamos, dos partidos y de un lado está el peronismo, kirchnerismo, del otro lado Cambiemos. Vos, digamos, en concreto, ¿qué es lo que estarías planteando? ¿Cómo optimizar el fortalecimiento de una oposición que también incluya alas liberales? En otras charlas hemos tenido con López Murphy, por ejemplo, y hay toda una discusión acerca de las fisuras que puede haber en una oposición llamada como un paraguas liberal, en el sentido de no populista, de respeto de las instituciones, pero quizá también lo que apuntaba un poco la pregunta es si también tiene que abarcar por fuerza ciertas medidas más, quizás en lo económico, que apunten a dar un panorama de previsibilidad y de coherencia como para evitar estos cambios. No sé si se entiende un poco la... Ok, mira, te respondo con... nosotros en este libro, que es el que un poco estamos presentando, el último capítulo se llama Liberalismo de Izquierda. Lo que nosotros sostenemos, y no lo sostenemos nosotros, lo sostiene incluso Fukuyama. Fukuyama en 1990-91 escribió el famoso libro que decía que se había acabado la historia, que había triunfado el capitalismo liberal en toda la línea. Ahora, el propio Fukuyama, ya en los libros que escribe en los años 2000, va haciendo un pequeño giro. Y dice, bueno, no estaría produciéndose lo que yo esperaba. Pero bueno, dice, estamos como en una transición, probablemente la transición de los Estados-naciones a un mundo global sea lo que genera esta situación, hasta que llegamos ahora a un libro, creo que es del 2018, que se llama Identity, Identidad, en donde él dice, me equivoqué. ¿Por qué se equivocó? Porque en realidad eso que se planteaba en 1990, pensando un poco en Reagan y en Thatcher, y que llevaba a pensar que el neoliberalismo iba a ganar la batalla en un sentido totalizador, prescindía de un aspecto fundamental. Los seres humanos podemos soportar ser los perdedores del sistema. Eso podemos soportarlo. Es decir, si somos menos eficientes, si somos más haraganes, podemos aceptar que vamos a buscar un trabajo y se lo den a otro. Lo que no podemos aceptar los seres humanos, y que el neoliberalismo aquel no lo tenía en cuenta, es que no nos escuchen. Es decir, si el perdedor del sistema no es escuchado, entonces la política liberal se viene abajo. Por eso nosotros lo llamamos, esto que pretendemos implementar o hacia lo que vamos, es la idea del liberalismo de izquierda. Cuando un vendedor de frutas en Túnez, en un pueblito de Túnez, estaba vendiendo su fruta y de pronto fue una policía, le dijo que no podía venderla, le incautó la balanza, le incautó la fruta y le incautó el carro. El pobre vendedor se la bancó, pero fue a la municipalidad a querer protestar y no lo escucharon. Le dijeron que no lo atendían directamente. De ahí mismo, en ese mismo momento, se fue a la plaza del pueblo y se prendió fuego. Ahí nace la primavera árabe, con consecuencias malas, por supuesto, porque después cada país terminó mal. Pero el problema era que al pobre tipo no lo escucharon. Cuando una sociedad a los perdedores no los escucha, entonces se viene abajo todo el sistema. Entonces nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una imbricación, un ensamble de un respeto absoluto del mercado, que la socialdemocracia o el liberalismo de izquierda cada vez lo acepta más, porque en la primera ola de socialdemocracia, que fue 1945-1973, hasta la crisis del petróleo,
era heterogéneo. Había lugares como en Alemania donde se respetaba más el mercado y otros como Inglaterra en donde había mucho más proteccionismo. La segunda ola, que es la de Clinton, la de Felipe González, la de Tony Blair en Inglaterra, el respeto del mercado es mucho mayor. La tercera, que es esta a la que estamos asistiendo últimamente y que nace con Obama y que hoy tiene algunos ejemplos como Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, e incluso podríamos incluir en este lote a la propia Angela Merkel de Alemania, Trudeau en Canadá, y hasta podría ser Macron y hasta podría ser el macrismo, ¿no? En ese lote está cifrada la perspectiva de una tercera ola de socialdemocracia. Y esta idea de socialdemocracia es una idea de liberalismo de izquierda, que respeta absolutamente el mercado, pero a la vez respeta absolutamente los derechos individuales y los derechos de las minorías, de las mujeres, de los gays, de los negros, de los transexuales, porque si partimos de bases dogmáticas, o de un neoliberalismo que no escucha directamente al otro, en algún momento, por más racional que sea, por más racional y que cierre todo perfectamente desde el punto de vista teórico, en algún momento eso explota y se viene todo abajo. Esta, digamos, es nuestra perspectiva, que es la que está planteada en el último capítulo del libro. Liberalismo de izquierda. Y que algunos políticos ya la han adoptado. Por ejemplo, yo fui el primero que lanzó el término liberalismo de izquierda en un artículo sobre Stuart Mill, que es casi el fundador de ese concepto en el siglo XIX, en la revista Perfil, en el diario Perfil era en esa época. Y después lo adoptaron Elisa Carrió, lo adoptó Patricia Bullrich, últimamente la Nata, y yo creo que eso va a seguir creciendo, primero entre los intelectuales, entre los hombres de cultura, digamos. Más difícil va a ser entre los políticos, serán los últimos en entrar, pero en eso estamos. Muy bien, y si a Fernando le parece, hacemos una última pregunta para no pasarnos del horario habitual de las 20:30. Es para Juan José Blanco. Le pedimos a Juan José que se habilite el micrófono y por favor brevedad en la pregunta, Juan José. No. No, a Juan José Blanco, pero no sé si está pudiendo hablar Juan José Blanco. Tiene el micrófono habilitado, pero no. ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí. Sí. Bueno. Si no, vamos con otro, Diego, porque si no... Bien, entonces la última, le pido disculpas a Juan José Blanco y Martín Mataus, y con esto cerramos. Martín. ¿Cuántos defectos tiene? Hola, ¿qué tal? Bueno, hago un tweet, ya que es el último. Quería preguntarle a Juan José la relación con la academia, ya que siempre están como que van en contra de la corriente, quería preguntarle eso. A mí me veo. Sí. No, yo he estado, pertenezco al campo cultural para tomar una noción de Pierre Bourdieu, un gran sociólogo francés. Me ubico dentro de lo que se llama el ensayismo. Pero he criticado desde el principio al ensayismo que yo llamo intuitivista, al ensayismo basado en la intuición y que rechaza toda forma de ciencias sociales. Y pongo como ejemplo, mi primer libro, Partir de Estado una rebelión inútil, es precisamente una lucha contra ese tipo de socialismo que fue muy divulgado en América Latina, no solamente
nombre, sino por muchísimos, por Martí Estrada fue la cumbre, pero por muchísimos otros. Pero he sido atacado, desde la entrada he sido atacado acérrimamente por la academia. En otras cosas, no solamente por mi falta de institucionalización, sino porque la academia estaba en otra línea, que la academia estaba con la línea postestructuralista, a la que yo he dedicado un libro, después he dedicado un libro entero. Y es decir, que he estado entre dos fuegos, entre la sociología intuitivista, tipo Martín Estrada, tipo otros escritores que hoy nadie se acuerda, como Julio Bafú, y toda la sociología del siglo XIX, fin del siglo XIX y comienzos del XX, y al mismo tiempo fuera de la academia, sin atacar a la academia. La academia me atacó desde el comienzo y me ignoró. Ha sido un héroe. Es decir, que yo he estado entre dos fuegos. Pero creo que eso cada vez va imponiéndose más. Hoy a nadie se le ocurre decir que un libro que está escrito con el atractivo de una obra literaria no tiene valor científico. Eso ya ha sido casi, se puede decir que, derrotado. Yo sigo definiéndose como un ensayista contrario a las sociologías sin ninguna base científica, y contra el dogmatismo y el sectarismo academicista que toma ciertas corrientes del pensamiento en su totalidad que yo repudio. Por ejemplo, el estructuralismo y el postestructuralismo. Para complementar esto que estaba diciendo Juan José, y que me parece pertinente respecto de la pregunta del señor, es lo que dijo Beatriz Arlo el otro día en un homenaje a Juan José. Beatriz Arlo dijo dos cosas, me parece muy importante, Beatriz, en ese día. La primera es que la batalla entre los sociólogos academicistas, representada por Gino Germani, y del otro lado, la sociología literaria, podríamos decir, ensayística, representada por Sebrelli, es una batalla que ganó Sebrelli. Esto lo dice Beatriz Arlo, la estamos citando a ella. Y lo segundo que dijo, muy importante, me parece, Beatriz Arlo, es que ella, durante muchos años, cuando le preguntaban por el gran ensayista argentino, decía Ezequiel Martínez Estrada. Y hace 2 días dijo, no, el ensayista argentino por antonomasia es Sebrelli. Viniendo de Beatriz Arlo, que a veces puede ser dudoso lo que opina en materia política, pero pertenece a la academia. Y como crítica literaria es tal vez la más grande de la Argentina, ¿no? Sí. Me parece que valía la pena citarlo, ¿no? Sí. Bueno, yo cierro acá contando una anécdota de una persona muy cercana a Beatriz, a quien todos queremos mucho, que decía que siendo Beatriz tan extraordinaria en sus análisis de la literatura y de las costumbres y todo ese tipo de ensayo, no entendía por qué le preguntaban de un género que ella no conocía en absoluto y que era la política. Eso lo decía alguien muy cercano a ella, y yo coincido. Creo que la desviación, lo mencionan en el libro, entre las tribus colaboracionistas que mencionan en el libro están los betizarlistas, que el betizarlismo consiste en confundir el análisis de la realidad con el análisis del discurso. O sea, Beatriz es una extraordinaria analista de los discursos, pero el problema justamente que hay, sobre todo con el peronismo, es que el discurso se aleja completamente de la realidad. Entonces el discurso peronista, si uno los escucha a los muchachos, parece que están siempre construyendo un país maravilloso, de inclusión, y el problema que tiene es la realidad, y ese es, me parece, el abismo en el que se pierde ella como ensayista. Bueno, ya nos hemos pasado largamente de la 1h30, que es la duración máxima que se supone que tiene que tener este café.
yo les agradezco muchísimo, sé que fue una semana muy, muy gratificante para Juan José, pero también muy pesada, porque lo anduvieron chamarreando de una cosa u otra, de homenaje en homenaje, y a veces ir de un lado a otro comiendo torta de cumpleaños es un poco indigesto. Espero que A ver si engorda. Espero que no le caiga mal el café que se tomó hoy con nosotros. Le agradezco siempre, tanto a Marcelo como a Juan José, la cortesía y las ideas, las convicciones y la amistad que compartimos desde hace muchos años. Y propongo que todos cerremos, a menos que ustedes quieran decir algo, cerramos con el tradicional aplauso, micrófono abierto, que todos los sábados tenemos al final del Café con Iglesias. Abrimos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.